Ok, ya estamos aquí. Hola, Hola, buenas buenas tardes. tardes. Hola, De Siri. Cataluña a Cádiz, aquí con una Acá. dramaturga, escritora, trabajando como actriz, diretora de teatral, diretora de ópera, diretora de chirigotas, Chirigota. Desiree Ortega Serpas. Hola, Desiree, buenas tardes, Hola, muchísimas buenas tardes. gracias. Buenas tardes desde Cádiz. ¿Qué tal? Obrigado. Bueno, como já havíamos comentado em nas charlas anteriores, podcasts ou live, cada um chama de um nome, como estamos ao mês de junho, mês da diversidade, estamos Ujú, falando sobre a representatividade ujú, de pessoas LGBT e que IQ plus ou mais dentro da dramaturgia, dentro do âmbito teatral, dentro de los âmbitos das artes, especialmente em ao teatro, e focamos em direção à dramaturgia, a ujú. necessidade da representatividade. E dentro desta série de charlas ou de podcasts, cada semana trabalhamos um tema ou uma temática. Hoje a Desirê nos conduzirá um pouco pelo universo do dramaturgo e diretor escocês David Grake, que já ha tenido obras montadas aqui em território espanhol, tanto em Andalucía como em Catalunha, Valência, e seria interessante poder conhecer um pouco, não, a obra Europa de David Gray e também o universo desse ator, não, desse dramaturgo, desse autor. E Desirê, claro, tu tem um amplo currículo como dramaturga, como escritora, não, como atriz. Ujú, Como te ha legado esta obra, a obra de David Grake ujú. ou o dramaturgo David Grake? Bueno, pues esto sucede a finales de los años 90, que en ese momento yo estoy trabajando en Sevilla, en el Centro Uhum. Andaluz de Teatro, con un proyecto de Emilio Hernández que se llamaba Nueva Dramaturgia Andaluz. Y en ese momento hay un convenio y un acuerdo con el Royal Court Theatre de Londres para dar a conocer la nueva dramaturgia británica en España. Es un convenio que se hace con el British Council también, porque el British Council promociona mucho la dramaturgia en lengua inglesa, pues porque considera, esto lo digo por si nos están escuchando del Instituto Cervantes, para que tome nota, que desde el British Council se presta una gran atención a la dramaturgia escrita en inglés porque piensan que es un vehículo de promoción de la lengua inglesa. A ver si el Instituto Cervantes pues también promociona la dramaturgia en castellano en otras lenguas, que también el Instituto Cervantes promociona las otras Pone lenguas las pilas, en ¿no? nuestro territorio. Esto es una cuñita publicitaria Esse para que, nuestra que o dramaturgia. Instituto Bueno, Cervantes empiece a promocionar empieza a promocionar las la dramaturgias dramaturgia de espanhola, a nuestros dramaturgia em territorios. castelhano, em En catalã, em castellano, en galego, catalán, em en vasco, en euskera. gallego, en valenciano, Sim, exacto. Que siga el ejemplo del British Council y sim, del Royal Court Theatre de isso é Londres. importante. Tu, además Un poco de cuenta la importancia del teatro para la difusión de la lengua. importantíssimo, importantíssimo. Tu además Bueno, da contato com a obra, não? Tu has tenido... claro, entonces se hace un proyecto donde interviene también la Sala Beckett, la Sala Cuarta Padres de Madrid, y Madrid. entonces en principio se forman una serie de grupos en Cádiz, perdón, en Sevilla, en Madrid y en Barcelona, personas que pudieran leer en inglés y seleccionar una serie de textos. A mí me tocaron una serie de textos y mira, ya que estamos hablando de teatro LGTBI, recuerdo que uno de los textos que a mí me tocó leer se llama Beautiful Thing, de Jonathan Harvey, que trata de un amor homosexual adolescente entre dos adolescentes, y la obra es muy bonita, es como su nombre indica, Beautiful Thing, cosa hermosa, y bueno, creo que no está estrenado en España este texto porque no salió seleccionado de estas lecturas que hicimos, pero para quien quiera conocer el texto hay una película del mismo título, también Beautiful Thing, de 1996, bajo dirección de la directora Hetty McDonald, que es una directora Vale. con una trayectoria y ha hecho una versión de este texto de Jonathan Harvey. Como estamos en el mes de la diversidad, pues lo doy a conocer por si alguien quiere conocer el texto o acercarse
a través de la película si no tiene acceso al texto. Ujú. La verdad es que fue muy difícil seleccionar los textos porque eran unos textos de una calidad toda increíble. Y finalmente, pues de estos textos que se seleccionaron, se selecciona Europa de David Gray, y entonces resulta que faltaba un traductor o una traductora para este texto, y es de estas veces que tú estás ahí y dices, tengo que levantar la mano y decir, pues yo lo hago. Eso sin saber cómo era el texto ni nada, pero estas veces que tú dices, venga, venga, tírate a la piscina. Y yo dije, bueno, pues yo la voy a leer y si me gusta, pues hago la traducción y tal. Leí la obra y me encantó la obra y yo dije, yo traduzco esta obra. Y bueno, y ahí nos lanzamos. Y la verdad es que fue un gran trabajo hacer la traducción de este texto, porque digamos que el texto tenía todas las características que distinguen el lenguaje inglés y que lo diferencian del castellano precisamente, porque el castellano es ampuloso, es más amplio, y el inglés es una lengua muy sintética. Y era todo frases muy cortas, y el reto era conseguir, o el reto que yo me propuse fue conseguir un texto en castellano que tuviera ese mismo dinamismo que tenía en inglés, pero que sonara español. Entonces fue un trabajo de traducción tremendo que hasta de noche soñaba con las escenas de la obra y la resolví el sueño, la traducción, porque cada palabra está escogida perfectamente para que sonara con la misma síntesis que tiene el español, porque además la obra está muy construida a base de frases cortas que se entrecruzan, hay escenas que se entrecruzan con frases muy cortas que van como cortando una a otra. Muy, muy típico del inglés, y el reto era conseguir que sonara bien en español al mismo tiempo que tuviera esa síntesis que tiene el lenguaje inglés. O sea que fue un gran esfuerzo, y creo que al final quedó muy bien, porque uno de los comentarios que se hizo cuando se presentó en lectura dramatizada en el Teatro Central de Sevilla fue que no parecía una traducción, que parecía un texto escrito directamente en castellano, con perdón de David Gray, que la obra es suya, pero al ser la traductora, pues yo la siento también un poquito mía también, en español. Y luego, bueno, como digo, se estrena en la sala del Teatro Central. Bueno, anteriormente, si nos vamos a la trayectoria de David Gray, la obra se estrena en el año 1994 en Edimburgo, sí. Y bueno, se estrena justo cuando tiene lugar la guerra que llamamos de Bosnia o de sí. Yugoslavia, de los Balcanes, que dura de 1991 hasta el 2001. Y esta obra está muy relacionada con ese conflicto. Transcurre en un pueblo fronterizo que suponemos que es Europa del Este y muy cercano a lo que podía ser la antigua Yugoslavia. Hay dos personajes que son dos refugiados, se refugian en una estación de tren y bueno, está relacionado, pues como digo, con esta guerra, y desgraciadamente, muchos años después de este conflicto, pues es una obra que vuelve a estar de rabiosa actualidad por lo que está pasando ahora mismo entre Rusia y Ucrania. Desgraciadamente es una obra que creo que vuelve a estar de actualidad, porque muchos de los problemas que aparecen en la obra, la inmigración, el desplazamiento de refugiados, la guerra, violencia contra las mujeres y demás, son problemas que el paro también provocado por ciertas formas de inmigración, viene como sistema también la contratación de personas inmigrantes con menos condiciones laborales y con menos sueldo, lo cual provoca que los trabajadores locales no encuentren trabajo o sean en peores condiciones y tienen a su vez que emigrar a otro lugar. Pues todas esas tramas, todos esos temas que están en esa obra son problemas que no se han solucionado, sino que incluso se han agudizado con el paso del tiempo. Y creo que esta obra no ha tenido el recorrido que merecería haber tenido en España una vez se tradujo, porque tuvo esa representación en lectura dramatizada en 1997 en la Sala Central de Sevilla, en diciembre del 97, y luego ha tenido una lectura dramatizada en la Sala Cuarta Pared. En Madrid la dirigió Andrés Lima y en Sevilla la dirigió Chiqui Caravante. Y aparte de esas dos lecturas, en el año 97 he localizado que algunos grupos universitarios la han representado. Por ejemplo, en el año 2009 la hizo Teatro de la Universidad de Lugo, una muestra de teatro que se hizo en la Universidad de Extremadura,
Y luego ha habido talleres de fin de curso de algunas escuelas de arte dramático, como la ESAT de Valencia, que la hicieron en el año 2016 en el Carme Teatre, y también la ESAT de Asturias, que hizo 3 representaciones de esa obra, también aproximadamente en el mismo año, en el 2016. Aparte de eso, esa obra no he encontrado que haya tenido otro recorrido. En cuanto a publicación, pues está publicada en la revista de la ADE, la revista de la Asociación de Directores de España, en el número 80, que se publicó en abril y junio de 2000. Y bueno, si a alguien le interesa la obra, la puede leer allí, o bueno, puede ponerse en contacto con nosotros, con Corredor Mediterráneo, para ver cómo le podemos hacer llegar un ejemplar del texto. Y bueno, sobre David Gray. Sí, porque ele nasce em Edimburgo. ¿Perdón? Ele nasce em Edimburgo. Nace en Edimburgo, estuvo un tiempo viviendo en África, luego vuelve a Edimburgo. A Nigeria, efectivamente. Em tu contato com David, tu chegaste a falar sobre o seu entorno, o que se ele ia viver uma temporada em Nigéria, que é um país que com um universo completamente diferente, ¿no? Sí, yo llegué a conocerlo a él porque aparte de este programa que se hizo con el Royal Court Theatre de traer nueva dramaturgia británica a España, también se hizo un convenio de colaboración con el Royal Court Theatre para traer dramaturgos a Sevilla a que impartieran cursos de dramaturgia. Por ejemplo, tuvimos la suerte de contar con Sarah Kane, que después tuvo un trágico final muy poco tiempo después de que estuviera en Sevilla. April de Angelis también dio otro curso de dramaturgia, en Granada esta vez, pero en conexión con el Centro Andaluz de Teatro. Y luego también otro de los autores británicos que vino a impartir fue precisamente David Craig. En este curso él se centró en una obra de teatro del autor norteamericano Thornton Wilder que se llama Our Town, Nuestro Pueblo, y él nos transmitió una obsesión que él tenía en ese momento, que era que poco a poco todos los pueblos, todas las ciudades se estaban homogeneizando y parecía que cualquier ciudad, cualquier pueblo era muy parecido al otro. Se estaban perdiendo tradiciones, folclore, canciones, y había una homogeneización total de la cultura, y todos los pueblos le parecían igual. Lo que pasa es que luego en Sevilla lo llevamos a muchos sitios y tal, y entonces se dio cuenta que en Sevilla todavía había una cultura local diferente de otros lugares. Lo llevamos a un sitio muy particular, que es Casa Anselma. Casa Anselma es una señora que es artista, Anselma, y tiene allí a sus amigos y tal. Y la verdad es que para él fue un choque cultural encontrarse con esa experiencia. Entonces se dio cuenta que todavía en Andalucía pues había lugares que mantenían una personalidad propia frente a la homogeneidad que se observaba o que él observaba en el resto de la ciudad. Y la verdad que fue una experiencia muy, muy interesante trabajar con él y trabajar a partir de la obra de Thornton Wilder. Esta sensação de David Gray, de que as cidades estavam homogeneizadas, uniformizadas, é o que provoca de David se trasladar a África, a Nigéria, ou não? Él no nos comentó mucho sobre su experiencia allí. Eso es un dato que yo he descubierto recientemente, pero no veo yo esa traslación. Nigeria, por lo que yo sé, es un lugar que la lengua oficial es el inglés, tiene una forma de hablar inglés muy particular. Yo he tenido una alumna nigeriana y hablaba inglés de una forma muy, muy particular, pero él no contaba mucho de su experiencia en Nigeria. Su personalidad era también muy reservada, muy británica, y entonces tampoco compartía especialmente sus propias experiencias, pero sí tenía, lo que sí recordamos, sí tenía un sentido teatral muy particular. Siento que él está muy influenciado por Bertolt Brecht, eso se ve mucho en su dramaturgia, ese marcar un distanciamiento, pero al mismo tiempo es un teatro muy poético y con mucha sensibilidad, a pesar de que te está contando cosas muy, muy, muy terribles. Hay mucha sensibilidad, incluso a la hora de mostrar la violencia, a la hora de mostrar los horrores.
hay una poesía que se desprende de todo ese terror que muestra. A mí me pareció que Europa era una mezcla de Bertolt Brecht con Chekhov, porque también, en el sentido que Chekhov, hay una serie de frases que parecen muy simples, pero luego es la punta de un iceberg que tiene todo ese dramatismo que tiene el personaje por dentro y que tienes que descubrir a partir de esas frases muy, muy sencillas. La obra escrita en 1994, cuando está la guerra de Bosnia, y tú comentas sobre algunos eventos, não podemos dizer assim, eventos ou acontecimentos em nossa sociedade contemporânea, na Europa contemporânea, como a guerra, a imigração, o paro juvenil, o tema dos refugiados, a violência, que é muito atual quando se mira esta obra, que já está reflexionando sobre esta Europa, sobre este pueblo, não, que pode ser Sarajevo, que pode ser Bósnia, não, que depois de 30 anos sigue muito presente. Efectivamente, sigue muy presente. Muy presente, y además una anécdota que me ha pasado en estos días fue que al releer la obra, para tenerla fresca para poder hablar de ella, recordé pues todo lo que me había dado la obra, volví a sufrir con ella. Y bueno, una de las cosas que dice en la obra es que constantemente se dice somos un pequeño pueblo en la frontera, eso se repite. Y nuestro nombre ha cambiado según los embates de la historia. Y hay una referencia en la obra que yo pensaba en ese momento que era una referencia poética, que se habla de que hay lobos en los alrededores. O sea, aparte de que hay una guerra cerca y que están llegando desplazados de esa guerra, que hay una violencia por el paro y tal, hay varias referencias en la obra a que están bajando manadas de lobos que están cercando el pueblo donde transcurre Europa. Y yo pensaba que eso era una metáfora, pero fíjate, leo una entrevista que le han hecho a Paul Auster, que lo han hecho doctor honoris causa por la Universidad Autónoma de Madrid, y él explica una experiencia de su abuelo en un pueblo cerca de Ucrania. Y entonces dice que ese pueblo cambió de nombre según llegaban los rusos, según llegaban unos, llegaban otros, y que hubo una gran devastación, cuesta una cosa terrible de invasiones, de destrucciones y tal, y habla de los lobos, de que una vez se produjo la devastación, llegaron los lobos y rodearon la ciudad. Entonces, esto lo he leído hace 2 días. Vamos, tengo aquí la entrevista con Paul Auster y el artículo que es del día 17, y habla de lo que hablaba la obra Europa. Entonces me di cuenta que el tema de los lobos no era una metáfora, aunque podemos considerar que los lobos es una representación de la guerra, un símbolo de la guerra, pero lo que explica David Gray es real, esa presencia de los lobos después de una devastación, después de una invasión, después de una guerra, después de una destrucción de seres humanos entre sí, quizás que los lobos vienen atraídos por el olor de la sangre. Fíjate, el haber leído esto, después de haber leído Europa, encontrarme con esta entrevista, digo, es que esto parece el destino. Está pasando hace muy poco algunos diarios como El País, como o diário, o periódico de Catalunha, o Diário Português, denunciavam em Ucrânia a utilização das mulheres como violação, como campo de batalha, sí. Como campo de batalha, não? Exactamente. Tú sabes, diga. Sí, sí, que ese tema también se trató en esta época. También hubo un programa dentro del Centro Andaluz de Teatro, una reflexión que era la mujer como campo de batalla, como el cuerpo de las mujeres, tanto en Yugoslavia y como ahora está ocurriendo también, las mujeres y los niños y niñas también se están utilizando como arma de guerra. Se están desplazando niños de los orfanatos de Ucrania, se están desplazando hacia Rusia, y se produce violación de mujeres como una manera, como una estrategia militar, o sea, utilizar el cuerpo de las mujeres como campo de batalla. Eso sigue ocurriendo. O que hace de Europa este texto de David Gray, um texto
que podemos, como referente LGBTIQ+. Bueno, pues como subtema hay una relación entre dos mujeres que son Katia y Adela. Katia es uno de los personajes que va huyendo de la guerra, y Adela es una mujer que vive en el pueblo, está casada con un hombre del pueblo que es Berlín, y está tratado como un subtema, y lo que me llamó la atención, aparte de que era amor entre mujeres, que en el año 97 no había apenas presencia de la homosexualidad femenina, ni en la dramaturgia, ni en las películas, ni en las series de televisión, ni nada, era como algo muy, muy escondido, como oculto, como algo invisibilizado. Me llamó la atención la presencia de esta relación entre dos mujeres, y me llamó la atención que estaba tratado con una gran naturalidad. O sea, no era como decir, voy a hacer un tema LGTBI o voy a hacer un tema de amor entre mujeres, sino esa relación aparecía de manera natural y sencilla, y a mí me llamó mucho la atención, y tratado también con una gran sensibilidad. Eu perguntava isso exatamente por essa questionamento que algumas vezes colocamos com os dramaturgos, que o coletivo teatral, o tema da homossexualidade está muito naturalizado, creio que desde quando se criou teatro, não? Está muito é muito natural. A reflexão é por que custa tanto. Sabemos que o meio influi muitíssimo, mas por que custa tanto naturalizar e normalizar os personagens LGBTs dentro da escena, dentro da dramaturgia? Quais são as dificuldades de uma mirada, porque convivimos quase que 24 horas com criadores LGBTs, com amigos, com vecino, com familiar ou pareja, o que seja. Pero em um momento de sentar e escrever uma obra de teatro, quando aparece lá a homossexualidade, comenta aqui no caso de Katia e Adela, em o texto de David Greg, há muitíssimos elementos, e esse amor entre duas mulheres é um elemento mais, não? É como estão morrendo soldados, pero também o amor sigue, pessoas se encontram, nascem os ninhos, não? Estão nascendo pessoas, é o curso natural da vida, não? E por que nos custa tanto como criadores de que em uma dramaturgia apareça uma pareja de homens ou de mulheres ou trans que tem seu trabalho, que pode ser médico, que pode ser advogado, que paga suas contas, que a sexualidade não seja um conflito. ¿No? Bueno, yo creo, por un lado, quizá porque la moralidad que nos rodea todavía nos impide, pues, acercarnos a la sexualidad de forma natural. Y luego, en el tema de las relaciones homosexuales, quizás es porque todos los autores, todos los creadores, partimos de unos esquemas mentales previos y de una tradición literaria previa. O sea, que tendemos a escribir de la misma manera que nos han enseñado, tendemos a escribir de la misma manera de los textos que hemos leído, y entonces faltan unos referentes y una tradición. Es como cuando hablamos en el feminismo de buscar referentes femeninos para las niñas, que las niñas necesitan referentes femeninos, que vean mujeres científicas, que vean mujeres en situaciones de poder, que vean mujeres presidentas, que vean mujeres directoras de cine, para que vengan modelos. Pues lo mismo ocurre con la creación. Si no tenemos unos modelos, unos referentes, donde eso aparezca como forma natural, sin darte cuenta de manera instintiva, no reflejas eso porque no has aprendido modelos donde eso se refleje. Por eso es interesante dar a conocer otros modelos, otros personajes y otras situaciones y otros conflictos. Yo creo que viene de ahí, que venimos de una tradición literaria
en la cual nos apoyamos más de lo que nos damos cuenta. Hay unos esquemas de funcionamiento de las obras que nos pesan más de lo que somos conscientes, porque siempre partimos de lo que uno conoce. Hay un refrán alemán que dice que las escobas viejas barren mejor que las nuevas. Entonces creo que es un poco, no hace falta una escoba nueva y ponerla en funcionamiento y hacerla, ¿no? Incluso dentro de la ciencia, incluso se han dado, hay una obra de teatro que vimos aquí en el FIT, que se llama Feliz Nuevo Siglo, Dr. Freud, que trata de un caso que tuvo Freud, donde Freud tuvo una ceguera total hacia un caso de una chica que tenía casos de histeria, y la obra lo que viene a dar a entender es que por muy genial que sea un científico, por muy inteligente que sea una persona, siempre va a estar ceñido por los condicionamientos que le ponga su propia época y su propia formación y su propia educación. Entonces, romper con eso e ir más allá de a lo que estamos acostumbrados es muy difícil. Comentava sobre essa relação, não, de Freud, não, e sua época. Quedei pensando um pouco que há uma tendência de nossa geração, quando hablamos de avanços sociais, quando hablamos de política, quando hablamos incluso o tema da sexualidade, de uma exigência à geração anterior, sempre porque a geração anterior não ha hecho. Seguramente haverá uma exigência de los futuros criadores a la nossa geração, pero o teatro sempre foi colocado para nós outros como está sempre por delante e sempre adelante, a vanguardia. É o teatro, não? E algumas vezes eu me quedo dentro deste conflito, não? De que se eu como criador, se eu estou acompanhando o tempo, não? E se também estou sendo capaz de ir mais adelante de meu tempo e poder me conectar e dialogar com os que vêm os antecessores, dos próximos, não? E então esse conflito dentro do teatro, me quedo pensando se os criadores têm esse conflito, assim como passou com Freud, não? Creio que sempre temos essa tendência de estar estagnado, parado, mais conservador, não avançar no tempo. Eu penso assim, por exemplo, tu como criadora, como observa isso dentro de nosso coletivo? Tu crê que somos capazes de dialogar agora com as pessoas do nosso tempo, mas também ir mais adelante, sermos vanguardia? El tema es que a la hora de plantear una ruptura, siempre está el miedo a conectar o no conectar con el público. Y está el tema de, el tema de lo comercial, la lucha entre lo comercial, lo novedoso, la vanguardia, si el público va a entender o no va a entender. Yo creo que es un reto. Y bueno, hay creadores que consiguen romper. Ahí tenemos pues la obra de David Gray, que rompe con eso y que rompe con una serie de cosas. Entonces, el que consigue encontrar la clave entre poder romper con algo y conectar con el público, bueno, pues es el que tiene éxito. El problema es cómo encontrar ese punto de inflexión en romper las estructuras y que las estructuras no se rompan tan excesivamente que no pueda construir nada, porque el peligro de la ruptura en la creación es que se te derrumbe el castillo. Entonces es un ejercicio difícil, pero claro, hay veces que quizás hay miedo al riesgo, en el sentido de que también está nuestro ego y que queremos gustar y que queremos llegar al público. Entonces hay veces que desde el propio creador hay un miedo a romper con lo que estamos acostumbrados, porque a lo mejor pensamos que la obra no va a tener éxito. Entonces el problema es atreverse a romper la estructura
y crear una nueva, aunque al final lo que estamos es descomponiendo la estructura y con los mismos elementos creando otra cosa nueva, porque siempre tiene que haber unos elementos estructurales de base para que eso sea una dramaturgia o para que sea una obra de teatro. Entonces yo creo que nosotros mismos como creadores tenemos que romper el miedo a presentar nuevas situaciones o a presentar las situaciones que tenemos alrededor y que no las presentamos porque no tenemos esos modelos y esos referentes. Yo creo que es una responsabilidad nuestra como creadores atrevernos a romper a lo que estamos acostumbrados y no pensar tanto en el éxito o en la conexión con el público. Aunque hay veces que también estás constreñido a lo que te marca quien te ha contratado. Si desde un teatro, si desde una televisión te marcan una serie de pautas, pues también tienes que ceñirte a eso. Entonces, tenemos esa doble responsabilidad de, digamos, servir, ser buenos cumplidores de aquello que se nos ha pedido y al mismo tiempo romper con la estructura o encontrar el camino que puedas, digamos, solventar ambas situaciones. Es complicado, creo. El riesgo siempre es una cosa que da miedo. La escoba nueva. A escoba nova antiga funciona. A escobazos. No sé si habéis tenido el tren de la bruja, que era una cosa que era que te metías en la feria y te estaba con una escoba en la cabeza. Pues alguien con la escoba en la cabeza. É muito boa esta frase. A sensação que me queda é que David, desses autores, tu comentava sobre a influência de Brecht, depois eu perguntarei sobre seu entorno, seus autores que ele ha tenido contato, o que o influenciou mais allá de Brecht, que seu texto, por las críticas, por exemplo, estávamos falando e buscando informação sobre ele, encontrado algum artigo de Santi Sinisterra, que em 2001 escreve algo sobre ou tem um encontro, alguma coisa assim, escreve algo sobre seus textos. Observo que suas obras são obras que têm uma capacidade de ir a grandes festivais, porque os festivais são lugares onde se experimentam mais, onde se levam novas propostas ao público de teatro, especificamente. Agora, é sentido, por exemplo, pequeno exemplo aqui em Catalunha, que o Julio Manrique ha dirigido na obra suya, pero não é visto uma difusão importante do teatro, da obra de David Greic, aqui em Catalunha, que tem uma tendência a atrair muitos autores de outras partes da Europa, por exemplo. Por outra parte, eu creio, não, porque vivenciamos isto dentro nossa relação com as salas de teatro, com os programadores, é que há diálogos muito incômodos, e esses programadores tentam não trasladar estes diálogos incômodos ao público, los protege de alguma maneira. Isto passa com David Greic. Puede ser, aunque yo creo que es más porque no se conoce mucho su obra entre las compañías de teatro en España, pero tú has apuntado un tema muy interesante, Cleve, que es el tema del programador. El programador se ha convertido en una especie de protector del público o en una persona que no tiene claro que su función, sobre todo si está dentro de teatros públicos, es abrir nuevos caminos. Entonces, una frase muy típica de programadores: eso es muy complicado para mi pueblo. Eso es una frase muy típica. Tú le presentas una obra, ese autor es muy duro, eso es muy complicado para mi pueblo. Entonces, muchas veces encontramos, hay compañías de teatro que quieren arriesgar, que quieren mostrar otros autores, otros textos, quieren arriesgarse y se encuentra que luego no pueden vender su obra. Entonces quizás habría que hacer también una pedagogía entre los programadores para que no tengan miedo
a presentar otras propuestas, porque se pueden sorprender mucho con la reacción de los espectadores. Hay espectadores que pueden llegar a confluir y llegar a conectar con obras incómodas, siempre que estén bien presentadas y bien actuadas. Pero el programador se está convirtiendo en un parapeto bastante duro a la hora de presentar nuevas propuestas. Es un tema bastante peliagudo. Sí, pensei em comentar peliagudo porque estamos vivendo também uma realidade que alguns, eu não sei por Cádiz, Madrid, que cada vez mais os programadores de sala são gestores, não são diretores, não são dramaturgos, são gestores. Y que además tienen que presentar a lo mejor ante el político un resultado de programación muy basado en los números. Números, o sea, exactamente. No importa si ha habido incidencia en el territorio, no importa si lo que hemos presentado ha mejorado la vida de las personas, la calidad de la obra, visión de las cosas. Lo que importa es cuántas personas han ido al espectáculo. Sí. Eso es lo que importa. Entonces, claro, sí, pero normalmente el público también sigue tendencia de ir a lo conocido o de ir a aquellos espectáculos donde haya, o bueno, antiguamente era iba al teatro si había un cabeza de cartel o una cabeza de cartel que fuera muy conocido de televisión. Sí. Ahora, por lo visto, lo que importa es cuántos seguidores tenga en el Facebook, cuántos seguidores tenga en Instagram. Pero eso. Entonces, quizás habría que buscar nuevos cauces. Uno de los cauces muy interesantes para mostrar nuevos textos son las lecturas dramatizadas, a través de lecturas dramatizadas que se pueden montar de manera muy fácilmente y puedes contar a lo mejor con actores que no son profesionales, pero que leen muy bien y que se prestan en nuestra asociación Amigos de Quiñones, pues también hacemos siempre mucho sitio al teatro y hacemos lecturas dramatizadas y tenemos la idea de hacer más lecturas dramatizadas en el futuro como una manera de mostrar textos que no son conocidos y que la gente no se atreve a montar o los programadores no se atreven, porque la lectura dramatizada es un medio muy interesante para dar a conocer nuevos textos, que era lo que hacían, por ejemplo, los grupos de teatro universitario en los tiempos de la censura, en la época de los TEUs y tal, se hacían muchas lecturas dramatizadas de autores que no estaban bien vistos, no estaban bien mirados, y era una manera de encauzar. Quizás tenemos que volver a esos programas de lectura dramatizada para ir rompiendo la dinámica de que sean siempre los mismos repertorios y los mismos textos, incluso los mismos actores y las mismas actrices. Creo que eso puede ser un camino, el camino de la lectura dramatizada. Y de hecho, volviendo a la obra de Europa, las dos primeras presentaciones que tuvo, tanto el texto de Europa como el resto de los autores y obras que se eligieron se presentaron a través de lecturas dramatizadas. Y yo creo que funciona porque a partir de ahí sí hubo una serie de montajes que se hicieron de la obra de David Gray. Otro que se montó en el año 99 fue El especulador, que es un texto también muy interesante de David Gray. Y creo que lo último que se ha montado en España es Midsommar, que es una versión del Sueño Anoche de Verano, y creo que se ha montado también por Valencia, de David Gray, porque él también es director y también hace dramaturgia de otros textos aparte de lo suyo. Quizá también haría falta remover otra vez estos intercambios como ese que se hizo con el Royal Theatre, el Royal Court Theatre, de presentar nuevos autores dramáticos en España, de presentar autores españoles. Esos intercambios son muy, muy interesantes a través de programas de lectura y a través de selección de textos. Quizás habría que promover de nuevo a través de los institutos Cervantes, British Council, Goethe Institute, a través de los institutos que promocionan la lengua, promocionar la dramaturgia. Por eso comenté al principio, si nos está escuchando el Cervantes, que tome nota. Nosotros organizamos en Cataluña una muestra de leitura escenificada há 10 anos. Vamos celebrar ano que vem que cumpre 10 anos que organizamos uma mostra de leituras escenificadas de autores ibero-americanos, porque entra Portugal e Brasil. E, claro, e hacemos intercâmbio enviando autores espanhóis para allá, para Latinoamérica, para organizarem leituras dramatizadas. O que passa é que o tema da leitura
dramatizada ou escenificada é que a grande maioria das vezes, ou quase sempre, a companhia tem que pôr dinheiro de seu bolsillo para organizar as leituras, porque as salas de teatro não estão preparadas e não têm interesse de financiar. A nível de financiação, é muito difícil que uma instituição pública, que não seja um Cervantes, ou no caso Catalunha, Instituto Ramon Llull, fomente esse tipo de atividade. Não? Sempre, na maioria das vezes, e nós outros, por estarmos 10 anos organizando essas mostras, temos esta experiência que a cada ciclo é um momento de fazermos as contas e pôr dinheiro de nosso bolsillo, e mira que já passou. Por a nossa mostra passado, dramaturgo Sérgio Branco passou por nós outros antes de ser conhecido a nível de Espanha, ou a nível Abel de Melo, que agora trabalha bastante aqui em Madrid, está sempre no Festival de Cádiz, Abel de Cuba, cubano, Abel de Melo, antes de se tornar conhecido, passou por nossa mostra. Gabriel, que é uruguaio também, que vem sempre bastante aqui a Catalunha, antes de ser conhecido, passou por nossa mostra também, que em realidade os ciclos de leitura dramatizados são uma vitrine para dar a conhecer os dramaturgos, pero o tema da financiação é muito difícil. Muy complicado, sí. Muy, porque hace 10 años que estamos organizando. Claro, lo puedes hacer con asociaciones, por ejemplo, con nuestra asociación, que se hace de manera voluntaria, pero claro, lo podemos hacer una vez, porque tampoco, el tiempo de la gente también es valioso, aparte de la financiación monetaria, también está el tema del tiempo. El tiempo es oro y el tiempo de las personas también es válido. Comentaba de los festivales, realmente si hay una razón para mantener los festivales de teatro es también esa, o una de las razones, es el abrir a nuevos dramaturgos y a nuevas formas de entender el hecho teatral. En Cádiz tenemos el Festival Iberoamericano de Teatro, precisamente aquí se presentó la obra de Sergio Blanco, El Narciso, y luego hemos tenido en el año 2020 un montaje muy interesante sobre la COVID-19, que fue uno de los por aquí también visto, que fue asombroso ese espectáculo. Y también en el FIT se hace mucho sitio a nuevos autores, a nuevos dramaturgos, y además recuerdo el coloquio que se tuvo con Sergio Blanco después de la representación de COVID. Él agradeció mucho al Festival Iberoamericano de Teatro de Cádiz, porque para él fue una puerta de entrada muy afable. Sí, fue muy agradecido por el festival, porque efectivamente los festivales se están convirtiendo en las maneras de abrir sitio a nuevas dramaturgias, porque si no, en las programaciones habituales o las salas alternativas también son lugares donde abrir y hacer sitio a nuevos autores más allá de la programación oficial. Pero también los teatros públicos también tendrían que tener la sensibilidad a una parte de su programación, abrirla a las nuevas dramaturgias y no pensar solo en términos comerciales, como está pasando con muchos teatros públicos, que piensan solamente en términos comerciales de respuesta de público, de números y de financiación, porque también los teatros públicos también están para eso, para abrir nuevos caminos a la dramaturgia, pero no se está haciendo. No. Ahí hay una... Aquí el teatro público están para los grandes nombres del teatro. Los grandes nombres. O del cine. Tanto los grandes nombres en cuanto a dirección y los grandes nombres en cuanto a historia de la dramaturgia. En Andalucía tenemos el nombre de Federico García Lorca, así que estando ahí como el dramaturgo estrella, y de ahí no salimos. Y hay más dramaturgos y más dramaturgias en Andalucía, pero sigue siendo una apuesta segura para ahora de montar un espectáculo. Imagino que cada comunidad tendrá su autor estrella que siempre
que se apuesta por él es éxito seguro ante lo comercial y ante lo público, siempre. Tú comentou de Lorca e tu havia anteriormente comentado a influência de Bertolt Brecht a David Gray. Em algum momento deste contato personal com ele, vocês conseguiram ter informação sobre ao redor que autores o influenciaram? Además, ele é de um país onde há talvez o festival de teatro mais internacional e mais famoso, mais conocido del mundo, ¿no? Bueno, la presencia de Shakespeare está ahí, en su dramaturgia. Ahí está. Hay si nos fijamos en las obras de Shakespeare, incluso las más trágicas, hay un trasfondo de humor. Sí. Incluso en general, en la dramaturgia británica, hay un trasfondo de humor soterrado que no se ve a simple vista. Y eso está también en la obra de Gray. Hay un personaje que es Fred. Bueno, hay que decir que la obra transcurre en una estación de ferrocarril. Porque David Gray es importante, porque David Gray parte de la base de que Europa es un entramado de vías férreas. Y esto es muy interesante, porque es verdad que toda Europa está conectada por el tren. Y hay un pequeño subtema por debajo, que yo cada vez lo veo más claro, que es la pérdida del transporte público, la pérdida de esas conexiones ferroviarias. Lo estamos viendo porque una de las cosas que ocurren en el argumento es que ese pequeño pueblo que tiene una estación de ferrocarril, esa estación ha sido clausurada y ya no entra dentro de las conexiones de tren. Y eso está pasando. En España hay pueblos que están perdiendo conexiones y están perdiendo transporte público. Y es importante esa idea de que Europa es un entramado de vías férreas y que todo el continente está conectado a través del tren, porque justamente en el año 97, que es cuando se hace esta obra, yo tuve la oportunidad también de ir a Estados Unidos a un congreso que se celebra en Irvine, y entonces me di cuenta de eso que contaba David Gray sobre el tren, porque es muy difícil moverte en Estados Unidos a través del transporte público. Tienes que tener un coche particular, si no, no puedes ir a ningún sitio. Además, el transporte público, aparte de que es malo y escaso, tiene muy mala fama. Y a la gente le da miedo utilizar el transporte público. No hay conexiones ferroviarias, y si hay, las conexiones son más por avión que por tren. Entonces ahí tuve yo conciencia de esto que decía David Gray del tren, y estoy viendo que desde que se presentó la obra para acá ha habido una pérdida de conexiones ferroviarias. Con la excusa de la pandemia se quitaron transporte público y líneas de tren y no se han vuelto a recuperar. Y hay poblaciones que están haciendo manifestaciones para recuperar sus vías férreas. Bueno, pues uno de los personajes es el que lleva la estación, que es Fred, y tiene un trasfondo tragicómico que a mí me recuerda un poco a Apolonio, el padre de Ofelia en Hamlet, cuando resulta que está hace un lío con las conexiones ferroviarias. ¿Y qué pasa? Pasó, no sé cuánto. Y siempre que releo esa obra me recuerda a Apolonio en algunos momentos de Hamlet, que resulta a veces muy ridículo y muy así, ¿no? Y entonces, pues en la dramaturgia de David Gray yo creo que pesa mucho la tradición teatral, pero él ha sabido renovarla, pese a Brecht, pese a Shakespeare. Y cuando él estuvo aquí cuando estuvo en Sevilla, estaba muy influenciado y muy obsesionado con la obra de Thornton Wilder, en especial con esta obra, Nuestro Pueblo, que es una obra que también reflexiona sobre los límites de la dramaturgia. Antes has hablado de Sánchez Sinisterra. Sánchez Sinisterra tiene un concepto que a mí me gusta mucho, se llama teatro fronterizo, que es cuando el teatro sale de sus propios límites, reflexiona sobre sí mismo. Sánchez Sinisterra precisamente tiene muchas obras de autorreflexión sobre el teatro, donde hay una especie de metateatro, donde el teatro se mira a sí mismo, y a Sánchez Sinisterra le gusta mucho el jugar con esto, ¿no? Hasta qué punto estamos haciendo ficción, realidad, la propia reflexión dentro de la obra, de qué es la ficción teatral, el romper esos límites. Y la obra de Gray, aunque no sé si él conoce a Sánchez Sinisterra, pero tiene mucho de ese teatro fronterizo de Sánchez Sinisterra. Y por momentos, y Thornton Wilder en la obra Our Town también rompe con... Es una obra muy curiosa
porque también marca mucho distanciamiento entre la ficción al estilo brechtiano, aunque es muy norteamericana la obra, y ya te digo que en ese momento en el que nos dio el curso él estaba muy obsesionado con la obra Aortán de Thornton Wilder, que es una obra que recomiendo desde aquí que se lea, que es muy interesante. O fato também de David Gray está muito muito presente, muito é uma pessoa que participa muito, não sei se podemos chamar de ativismo, não? Com a questão política, não? Hace com que su teatro seja também um teatro político e social. Efectivamente, hay muchos temas de carácter social que están presentes en Europa, están presentes en otras obras de David Gray. Hay una dureza, como os decía al principio, hay una dureza en la obra, pero afortunadamente esa dureza podemos asimilarla porque a la vez tiene ese trasfondo poético y también tiene ese recurso de distanciamiento siguiendo las técnicas del teatro de Brecht. Por ejemplo, al principio de la obra, los actores que hacen la obra se presentan como si fueran una especie de coro. Y tiene una parte que yo incluso cuando la leo me la imagino, incluso que se puede interpretar un poco en forma de cabaret, porque empiezan diciendo, el nuestro es un pequeño pueblo, y todos a la vez, en la frontera. Y entonces van diciendo frases sobre el pueblo y constantemente dicen todos a la vez, en la frontera. Yo me imagino eso, incluso con la forma de un café teatro. Entonces hay ese coro que interpretan los propios personajes, luego ya cada uno tiene que interpretar su personaje, pero hay momentos en que hay ese coro. Y es también muy interesante, como decía antes, la simultaneidad de acciones. Hay acciones que van transcurriendo de manera paralela y las frases de una escena y otra se van montando una sobre otra como si estuviéramos haciendo un tejido y en medio le vamos poniendo una cenefa o un adorno por medio. Entonces te da una visión como de un tapiz con muchísimos elementos muy diferentes. Y ahí encontramos temas sociales, temas políticos, temas de violencia contra los inmigrantes, contra las mujeres, del sistema contra las propias personas, y al mismo tiempo como cuando desaparece un sistema de civilización o el pacto social que tenemos, podemos llegar a la barbarie. Entonces, todo eso está perfectamente entretejido y tamizado. Yo, la verdad, a mí me impresiona mucho la obra Europa cada vez que la leo, y yo creo que es momento de ponerla en escena, porque habla de muchos temas que siguen sin resolverse y que, por lo que estamos viviendo, van a continuar y van a aumentar, porque aparte de la crisis que ya tenemos el tema de la crisis climática, que va a provocar también unos desplazamientos de personas en los próximos meses y años que nos van a afectar a todos. Ya nos está afectando el tema de la crisis climática, y que si no ponemos remedio, pues tendremos pues unas situaciones bastante complicadas en un futuro muy, muy, muy próximo. Estava pensando aqui porque seguramente alguns autores, alguns atores ou dramaturgos de Latinoamérica se interessará sobre esse texto e pedirá informação, que é uma das partes complicadas de se montar um texto de autores, é o tema dos direitos, que cada vez são mais complicados, são mais caros, e a associação que trabalha com direitos de autores, aunque tem um discurso de tentar fomentar, pero não tem que lá cada vez mais nosso coletivo está mais castigado e não tem dinheiro a companhia para pagar a obra. Talvez pode ser interessante que esses autores possam contactar com David Gray diretamente, não pode ser interessante também. Porque quando comenta sobre todos estes fatores,
podemos chamar de pequenas tragédias de nossa sociedade contemporânea, não? Que ha passado em Sarajevo, não? Que ha passado em Bósnia, o que está passando agora em Ucrânia por Rússia, a tragédia migratória seja por o Mediterrâneo, seja por Grécia, de refugiados, a política climática, não? Em Latinoamérica também esse tipo de texto funciona perfeitamente porque há países que não há uma guerra declarada como a intervenção de Rússia em Ucrânia, mas há países de Latinoamérica que praticamente vivem na guerra civil, não? O desastre de catástrofes naturais, não, por o câmbio climático cada vez mais evidente, não? E estão nos meios de comunicações, não? Eu creio que seguramente muitos autores, criadores da Latinoamérica nos contactarão, entrarão em contato com nós outros para pedir a obra ou informação sobre contato de David Greick. Pero tem aí uma questão que para mim é muito importante, que tu assinalado algumas vezes durante a charla, que foi a homogeneização ou uniforme de los pueblos de la ciudad, não? E uma coisa que temos debatido muitíssimo é sobre uniformizar a dramaturgia, porque estamos em um mundo globalizado e quando trabalhamos com o tema taller de escritura teatral, não? Taller de escritura criativa com o autor tal do país tal. E algumas instituições que trabalham com a dramaturgia, que formam dramaturgos, muitíssimas vezes, não vamos citar nomes, cada vez mais trabalha na uniformização da dramaturgia. Cada vez mais nossa dramaturgia se parece à dramaturgia do país tal. Onde está a dramaturgia? Um exemplo, não, que no caso um país como Espanha, tu vai a Andaluzia e é uma cultura. Te vai a País Basco, é uma outra cultura. Tu vai a Catalunha, é outra cultura, ou Valência, ou Zaragoza, ou Galícia, a cultura de cada região é muito forte. É muito. Eu me fui a La Mancha há 2 anos e viajando por La Mancha, a comida, a maneira de estar é muito diferente de Catalunha, como a de Catalunha é muito diferente do País Basco. E Catalunha tem sua maneira de ser dramaturgia, de escrever, País Basco o mesmo, Andaluzia o mesmo, Cádiz, não? Não sofrimos um risco de que a dramaturgia que estamos desenvolvendo esteja uniformizada? Sí, ese es un peligro al que nos enfrentamos. Hay un investigador de la Universidad de California, que es Juan Villegas, que ha analizado mucho la dramaturgia iberoamericana y señala en algunas de sus investigaciones ese factor. Si vamos a lo que hemos visto en el Festival Iberoamericano de Teatro a lo largo del tiempo, veíamos que la gran diferencia a grandes rasgos entre la dramaturgia que se hacía en Europa y la que se hacía en América Latina es que la dramaturgia latinoamericana tomaba muchos elementos culturales de la cultura popular. Otro elemento era que era un teatro muy comprometido en todas las formas que podemos entender lo que es un teatro comprometido, no solamente un compromiso político, sino social, o incluso con la naturaleza o con cualquier otra causa. Y siempre era un teatro muy relacionado con lo que estaba pasando en cada comunidad. O sea, era un teatro que reflejaba muy bien los aspectos sociales que estaban muy comprometidos. Mientras que en la dramaturgia europea lo que se observaba en líneas generales era un teatro más de evasión, más de entretenimiento, más de, sobre todo,
a partir de los años 80-90, ¿no? Que hay como un abandono. En España hubo una época de teatro muy comprometido, en los años 70 y tal, y como que ese teatro comprometido ya no interesaba a partir de los años 80, ¿no? Pero América Latina, quizás por las circunstancias que estaba, sí había un teatro de urgencia, un teatro social, un teatro político y demás. Aunque luego parece que ha ido como, por influencia quizás del teatro iberoamericano, en Europa, en España, se empezó a hacerse un teatro de urgencia, un teatro documenta, un teatro más conectado con el público. ¿Qué ocurre? Que también a la hora de mostrar sus productos un creador también tiende a adaptarse a lo que puede ser más exitoso o más fácil o que le pueda gustar al programador, no ya al público, lo que le pueda gustar al programador. ¿Qué ocurre también? Que en un mundo que está globalizado es inevitable que se conozca lo que se hace en otro sitio y lo que dar buen resultado, lo que tiene éxito en otros lugares y que se tienda a la imitación de esos modelos. También ocurre que la homogeneización, la globalización, ha hecho que resurjan los nacionalismos de una manera más fuerte, como reacción a esa homogeneización. Y que también creo que puede producir un efecto perverso en el sentido que haya personas que hagan una falsa culturalización de sus escritos, o sea, que piensen, Cádiz, que es lo gracioso, el carnaval y tal, pues ahora me pongo a escribir cosas que sean muy graciosas, muy de carnaval y tal. Entonces, que pase como con lo que ocurrió en España con el fenómeno de los viajeros románticos. Tenían una idea preconcebida de lo que era el sur de España, tenían una idea de algo oriental, de algo exótico, y cuando llegaban aquí no encontraban lo que venían buscando e inventaban una España romántica que en realidad no existía. O bien, lo que ha ocurrido muchas veces con el tópico andaluz, cuando los propios andaluces, digamos, nos hemos creído la imagen que los demás han construido de nosotros mismos. Entonces también puede haber ese efecto perverso de, por no querer ser homogéneo, digamos, hacemos una caricatura de nuestra propia cultura y de nosotros mismos. Eso es lo que tiene como efecto, pero la globalización es inevitable, por esto que estamos en contacto todos. Y de alguna manera siempre ha existido un pensamiento global. La primera globalización fue la cristiandad, por ejemplo, ¿no? Sí. Y luego también encontramos que hay temas, hay otro asunto que a mí me parece muy interesante, que es que hay temas y hay situaciones que son pensadas a la misma vez en una determinada época en muy distintos puntos del planeta. Cuando Calderón escribió La vida es sueño, había otro dramaturgo en Suecia que estaba escribiendo lo mismo. Podemos encontrar en Argentina, creo que hay una obra que se adelanta 15 años a Casa de Muñecas, que estaba tratando el mismo tema. Entonces, una cosa es la globalización, porque estamos todos conectados y tenemos tendencia a beber todos lo mismo, a comer todos lo mismo y perdemos productos locales y demás. Y otra cosa es que estamos en un punto de sensibilidad común. Por ejemplo, yo ahora estoy muy preocupada, muy interesada en el tema de la esclavitud en Cádiz, porque es algo que no se había conocido, era algo que había oculto, pero fue muy importante el comercio de esclavos en Cádiz, y las grandes fortunas de Cádiz se hicieron a través del comercio de esclavos. Y ahora hay una serie de historiadores que están sacando a flote el tema de la esclavitud en Cádiz. Pero es que en México está pasando lo mismo. Es que yo recuerdo en el FIT del 2020 estar hablando del tema de la esclavitud y entramos en un coloquio en México y yo había estado hablando en la puerta del teatro de cómo eran los barcos de esclavos y cuando nos ponen el montaje, era un montaje que había preparado un grupo de México que estaba en México y desde México y conectamos con ellos, y la primera imagen que nos pone es un barco de esclavos por dentro, que era lo que yo estaba hablando fuera. Digo, ¿qué está pasando? Y entonces, cuando empieza el coloquio, dice que se están planteando la revisión del tema de la historia de la esclavitud en México, porque es una historia poco conocida, porque había también en México mucha gente que se enriquecía a través del tráfico de esclavos y que eso se había tapado. Entonces, hay temas que están surgiendo en todo el mundo porque hay una sensibilidad general hacia Brasil pasa lo mismo. Eso también es un paso, digamos, que es
el aspecto, digamos, positivo de la globalización, ¿no? Que todos tengamos en mente los mismos temas y la misma sensibilidad hacia contar una serie de cosas que no nos han contado. El problema es la pérdida de ese sabor local, pero bueno, al mismo tiempo también hay una tendencia a que, incluso en la alimentación y otro aspecto, a que seamos consumidores locales, que preservemos los productos locales. Hay también mucha tendencia ahora mismo de recuperar productos antiguos, semillas antiguas, otros sabores, rescatar recetas. En casa se está haciendo mucho rescate de recetas antiguas. Se ha recuperado el garum, no como el garum que comían los romanos, porque eso nuestro estómago no lo aguantaría, pero sí rescatar algunas cosas de la gastronomía de otros momentos que ya no se utiliza. Entonces, todo movimiento, digamos, tiene su parte positiva y su parte negativa, pero yo creo que hay una reacción a la homogeneización, porque ha llegado un momento que ya no queremos comer hamburguesa y refresco de cola, queremos volver a la autenticidad, y eso también es algo globalizado, todo el mundo quiere volver a lo auténtico, ¿no? Sí. El problema es cuando nos hacen un paquete con algo pretendidamente auténtico y es un cliché. Verdade, isso é verdade. Isso é verdade. Estamos indo para a parte final de nossa charla, e me gostaria que, na pergunta para as pessoas que vão estar assistindo esta charla, esse podcast, dê uma ou duas ou três razões para que as pessoas leiam Europa, esse texto de David Craig, não? Para que elas, de alguma maneira, provocar que elas leiam, entrem em contato com esta obra, entrem em contato com este autor e com su universo. Lo primero es que es una obra bellísima, a pesar de todo su dureza, es una obra bellísima, tiene también sus momentos de humor, trata muchos temas y es una obra de una gran complejidad. Es sencilla de leer, porque empiezas a leer y no puedes parar de leerla, y a pesar de su sencillez, cuando reflexionas sobre lo que has leído, ves muchas capas, tanto en los personajes como en las situaciones y en lo que está contando. Y aunque tiene, digamos, una resolución, no quiero hacer spoiler, no sorprende, pero aunque las resoluciones son dramáticas, hay una cierta esperanza. Digamos que se puede decir que David Gray ama Europa lo mismo que la odia. Entonces hay esa contradicción, ¿no? Porque la obra es demoledora, pero en el fondo hay un amor sobre Europa y sobre digamos, los fundamentos de Europa como lugar de civilización, de democracia y tal, que está ahí subyacente. Y bueno, y para el tema del colectivo LGTBI, pues una historia de amor entre mujeres contada con mucha sencillez, de una manera muy hermosa y que da mucha esperanza. Y decir que, bueno, que de todos estos temas que no están resueltos en la obra Europa, que todavía se resuelta, sí decir que afortunadamente desde que David Gray escribió la obra, pues la visibilidad de la homosexualidad de mujeres ha habido un camino bastante abierto y bastante interesante a la hora de mostrar personajes homosexuales, tanto hombres como mujeres, en la dramaturgia. O sea que un poquito hemos avanzado, el personal es político, bastante, ¿no? Bastante. Se ha adelantado, esa visibilidad, ¿no? Ahí sí tenemos que ser optimistas, que hay la visibilidad de la homosexualidad de hombres y de mujeres, sí se ha visto. Quizás haya que trabajar un poquito más en el tema de las personas trans, que casi no aparecen en la dramaturgia. Quizás ahí los dramaturgos tenemos que... Yo tengo una idea, a ver si la... Yo también tengo una también. A ver si lo pongo en pie y hablamos de la obra. Tenemos que incentivar o coletivo de dramaturgos a escrever sobre esta sobre temática. Estos temas, sí. Desirê Ortega Serpa, dramaturga, diretora, escritora, atriz, tradutora, desde Cádiz, bueno, quem está en Latinoamérica no conoce, pero Cádiz es la punta
mirando La Puerta de América. Sí. La Porta de la América. La Puerta de La Porta de la América. América. Es genial este estado y cuando he salido de Jerez de la Frontera y me fui para Cádiz, sensación que era, hostia, estoy en el Atlántico, ¿no? Aquella luz, aquel cielo impresionante, ¿no? Y una ciudad magnífica. Es una ciudad Muchas gracias. magnífica. Me encanta Cádiz, me encanta. Desirê, muchísimas gracias por tu participación y por aceitar nuestra invitación. ¿Vale? Gracias a vosotros por invitarme. Abrazo. Un abrazo desde Cádiz. Otro. Hasta pronto.